¿Qué tal, chicos? Buenas tardes con todos. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Ya que todos se conectaron, vamos a comenzar. En este caso vamos a ver la materia de biología. A ver, vamos a ver acerca de la clasificación, en este caso de los seres vivos. Bueno, vamos a comenzar. Si algo caracteriza a lo que es a la vida, es la gran diversidad en las formas en las que se presentan. Los distintos tipos de organización celular y la especialización en tejidos, órganos, aparatos o en sistemas dan como resultado la existencia de individuos con características diversas entre sí. Y eso es que nosotros tenemos que tener claro acerca de los seres vivos. Todos los seres vivos, cada uno de ellos van a tener características y funciones que los van a diferenciar de otras especies. No van a ser siempre las mismas, en este caso, eh, diferenciaciones o propiedades de cada uno de ellos. Obviamente nosotros compartimos características en común, pero hay otras que nos diferencian de cada una de las especies. Y sabemos que hay una gran variedad en este caso, los seres vivos. Y bueno, de esa enorme diversidad surgen las dos necesidades. En primer lugar, es lo que es utilizar un sistema de nomenclatura de uso internacional que permita identificar con claridad a estos seres. Y en segundo, es clasificar a estos seres. ¿Para qué? Para facilitar su estudio, es decir, para agruparlos según las características similares que estos tengan. Es por eso que aparece lo que es la nomenclatura de los seres vivos. Recuerden que también esta palabra nosotros la utilizamos en química, nomenclatura, la forma en la que se van a nombrar. Y bueno, nos dice la historia que en el siglo XVIII, el naturalista sueco Carlos Linneo creó un sistema de nomenclatura que ayuda a identificar a todas las especies y más tarde a agruparlas y a clasificarlas. A este sistema lo conocemos como un sistema binomial, ya que en principio requiere de la utilización de dos nombres y es el sistema que seguimos utilizando en la actualidad, por así decirlo, su nombre y su apellido. Por eso se lo conoce como un sistema binomial. Ya. Y bueno, tal y como lo propuso este científico, el nombre que recibe cada especie lo conocemos como nombre científico y consta de dos partes, lo que es el nombre genérico y el nombre epíteto específico. A los nombres científicos debemos escribirlos siempre en cursiva. Solo cuando no sea posible utilizar la cursiva, lo escribiremos con subrayado. Al inicial del nombre genérico le escribimos siempre con mayúscula, mientras que al epíteto específico lo vamos a escribir con minúscula. Por ejemplo, el nombre científico del jaguar es Panthera onca y del cóndor es Vultur cripus. El nombre, en este caso genérico, lo podemos utilizar por sí solo cuando hacemos referencia al conjunto total de la especie que pertenece al mismo género. Por ejemplo, tanto el caballo como la cebra pertenecen al género Equus. Sin embargo, el epíteto específico no sirve para identificar por sí solo y no lo podemos utilizar en este caso sin el nombre genérico. De hecho, existen especies que tienen el mismo epíteto específico y no tienen ningún parentesco, como lo que es en este caso, la Drosophila melogonaster, el cual es la mosca del vinagre, y la Trochmophis melogonaster, que es una culebra semiacuática. Aquí vemos que el epíteto específico lo podemos utilizar para colocar alguna característica de la especie. En este caso, lo que es la melanogaster significa vientre negro. En el caso del romero, que sería Rasmirus officialis, y el toronjil, que es Melissa officinalis, que el epíteto específico officinalis indica que se usaba en medicina
y se lo encontraba, en este caso, en herbolarias. Bueno, también la primera vez que se describió el nombre científico de una especie, bueno, la primera vez que lo vayamos a escribir en algún documento o en alguna revista científica, tenemos que escribirlo completo. Pero si repetimos el nombre en el mismo contexto, no puede, en este caso, y no puede haber lugar a equivocación, podemos acortar el nombre indicando únicamente el inicial del nombre genérico. Así, el elefante africano, que tiene el nombre científico de Losodonta africana, también lo podemos escribir como L africana. Es decir, que si nosotros estamos haciendo o estamos realizando una investigación acerca de una especie en especial, en este caso, véase con la del jaguar, que sería Pantera onca, nosotros para no comernos, por así decirlo, espacio durante la investigación, si ya la primera vez lo escribimos completo, que es obligación, la segunda o tercera vez que se lo vaya a mencionar, podemos al Pantera, ¿cómo se dice? Simplificarlo por la inicial, que sería la P. Sería P.onca, ¿verdad? Obviamente siempre respetando que no se hablen de más especies dentro de ese párrafo o ese artículo en especial, porque eso podría dar a muchas equivocaciones. Como vemos que hay algunos que repiten un nombre, ya sea científico o el específico o el genérico, y puede dar a equivocaciones. Y bueno, en algunas ocasiones una misma especie puede estar formada por poblaciones muy similares, genéricamente, pero con alguna diferencia. En este caso hablamos de las subespecies. Por ejemplo, la planta Bella pseudocticitus consta de de dos subespecies. Un momento. Conocida como la Bella pseudocitus, como de dos subespecies, la pseudocitus y la subespecie la pseudotisus y la subespecie Pauli. Bueno, para no confundirlos, el sistema binominal de nomenclatura científica permite, además de identificar a cada especie con un mismo nombre en todo el mundo, ayuda a la clasificación de distintos grupos o categorías conocidos como los taxones. De esta forma, un grupo de individuos de géneros similares pueden agruparse dentro de la misma familia e individuos de familias similares dentro de un mismo orden, perdón. Además que siguiendo este patrón, existen también taxones como la clase, el filo, reino y el dominio. Ahora, se han de preguntar, bueno, ¿para qué sirve esta clasificación binomial? Bueno, ustedes saben que hay algunos animales, bueno, háblese de todos los seres vivos, animales, plantas, todos ellos, en cada país van a recibir, un momento, un momento chicos, por favor. Bueno, como les decía, en cada país van a recibir un nombre totalmente diferente. Es por esto que los científicos, bueno, en este caso este científico, para no tener una equivocación, eso quiere decir que en todo el mundo se va a utilizar el nombre científico para referirnos a tal especie. Es decir, que si aquí nosotros a una especie la conocemos con un nombre, en otro país con otro nombre, así sucesivamente, si nos queremos guiar netamente o hacernos referencia a una sola especie, lo que sería es nombrar o utilizar, valga la redundancia, el nombre científico. Y esto nos ayudará a tener un mejor entendimiento y no dar paso a lo que son las equivocaciones. Que es verdad, estos nombres son difíciles de pronunciar y en gran parte de la clase probablemente me llegue a trabar porque son un poco difíciles de pronunciar. Pero bueno, como les decía, también tenemos lo que son los dominios y los reinos de los seres vivos. Lo que nos indica que según la clasificación, o bueno, la clasificación más usada en la actualidad,
El taxón más amplio es el del dominio, tal como lo propuso Carl Woese, que a partir de la secuenciación del ARN distinguimos tres grandes dominios, que es la bactea, la arquea y la eucaria. Los dos primeros corresponden a organismos procariotas y el último a organismos eucariotas. Sin embargo, la división en grandes grupos más comunes es la del reino, que según la última actualización se puede dividir en cinco reinos. El reino Monera o de las bacterias, el reino Protistas, en el cual están los protozoos y las algas, el fungi o los hongos, y el Animalia, animales, y por último el Plantae, ya saben que este va a ser de las plantas. A ver. Bueno, en este caso vamos a ver el reino Monera, o también conocido como el reino de las bacterias. A las móneras los conocemos habitualmente como bacterias. Este reino incluye a todos los organismos formados por células procariotas. Todos ellos son organismos unicelulares y microscópicos. El tamaño promedio de estos organismos es de entre 1 a 30 micrómetros o micras y tienen una gran diversidad de formas entre las que destacan los cocos, los cocobacilos, los bacilos, los espirilos y los vibrios. Obviamente cada uno de ellos con su forma correspondiente. Los cocos son en forma de esferas, los cocobacilos en forma de óvalos, los bacilos en forma de cilindros, los espirilos en forma de espirales y los vibrios en forma de una coma, bueno, de igual manera que existen una gran cantidad o una gran diversidad morfológica, las bacterias presentan una enorme diversidad metabólica y son capaces de obtener energía de diversas maneras posibles. Existen tantas bacterias autótrofas como heterótrofas en función de la obtención del carbono, así como bacterias, en este caso, como la del carbono o de su función, bueno, va a ser la obtención del carbono y las otras bacterias conocidas como quimiótrofas en función de la obtención de la energía. Bueno, dentro de este reino existen especies de gran importancia para el ser humano, en vista que pueden ser patógenos que nos afecten de forma negativa, pero también pueden habitar habitualmente en nuestro cuerpo y crear una simbiosis como el ser humano cómo tal cual salimos beneficiados. Y bueno, las especies más importantes serían las siguientes. Tenemos a la Escherichia coli, al Helicobacter pylori y al Rhizobium leguminosarum. La Escherichia coli forma parte de la flora intestinal de mamíferos. Es capaz de sintetizar algunas vitaminas para el uso del hospedador, por lo que es muy importante en la nutrición. El Helicobacter pylori infecta las células de la mucosa intestinal en mamíferos por los que son capaces de provocar úlceras. Y el Rhizobium leguminosarum es una muestra de relación simbiótica de las raíces de algunas plantas a las que ayuda a fijar lo que es el nitrógeno. La Anabaena variabilis establece lo que son relaciones de simbiosis con plantas y hongos a quienes ayudan a fijar lo que es el nitrógeno. El Mycobacterium tuberculosis provoca la enfermedad de la tuberculosis en el ser humano. Lo que es la Trepomena pallidum causa la sífilis en el ser humano. La Clamidia pneumoniae es una bacteria que actúa como parásito obligatorio tanto en los mamíferos como en las aves y puede llegar a provocar bronquitis y neumonías. Y por último tenemos la Termotoga marítima, que habita habitualmente, que habita en fuentes de los que son hidrotermales y soportan temperaturas de hasta 80 grados centígrados. Ahora, con los protistas, que es el reino protoctistas o protistas, es un grupo muy heterogéneo y con mucha diversidad de organismos. En realidad, dentro de los protistas clasificamos a todos los organismos eucariotas que no son animales, plantas ni hongos.
Y por ese motivo aparece la heterogeneidad. De una forma simplificada, podemos decir que los protistas son algas, protozoos y también mohos mucilaginosos. Se sabe que todos los protistas son eucariotas y pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares, aunque no llegan a formar tejidos. Por lo general son microscópicos, donde la mayoría de los protistas son acuáticos y los que no lo son viven asociados en hábitats terrestres húmedos o habitan en el medio interno de otros organismos y dan origen a fenómenos de endosimbiosis. En cuanto a su metabolismo, los protistas son muy, en este caso, heterogéneos y encontramos tanto organismos autótrofos como organismos heterótrofos. Tenemos en el caso de las algas, que son protistas fotosintéticos, que viven en un medio acuático y pueden ser unicelulares y pluricelulares, pero no forman tejidos verdaderos ni haces vasculares. Estos organismos son de gran importancia, puesto que muchas de estas algas habitan cerca de la superficie del océano y forman lo que es el fitoplancton. Estos organismos generan casi el 100% de la producción primaria en los sistemas oceánicos y el 40% de la producción primaria en todo el planeta y liberan una gran cantidad de oxígeno a la atmósfera. A las algas las solemos clasificar en función de su pigmentación, lo que provoca que tengan colores totalmente diferentes. Y dentro de las más representativas tenemos a la clorofita, que son algas verdes que poseen cloroplastos y posiblemente fueron organismos a partir de los cuales, en este caso, evolucionaron las plantas terrestres. En algunas ocasiones las clasificamos dentro del reino Plantae, pero bueno, la mayoría son acuáticas y habitan tanto en océano como en el agua, continentales, aunque en algunas pueden asociarse simbióticamente con hongos y dar lugar o viven sobre rocas o troncos de árboles. Los géneros más representativos son las clamidomas y la ulva. Por otro tenemos a las rodofitas, que son en este caso algas rojas que poseen varios pigmentos, entre ellos tenemos los carotirenoides, que se les otorga el color rojo prácticamente, todas son marinas y algunas son muy importantes, debido a que lo utilizamos como alimentos o aditivos alimenticios como el agar. Las más representativas de esta y bueno, y más usadas en la alimentación pertenecen al género Palmaria, perdón, y al Propira. Tenemos también lo que es la paenofita, algas paradas. Viven en mares templados y costas frías y pueden llegar a formar grandes bosques oceánicos. El género más representativo es en este caso la Nereocystis, que puede alcanzar hasta 100 metros de longitud. Las diatomeas forman parte del fitoplancton y son unicelulares y en ocasiones forman colonias que están protegidas por una pared de sílice que tiene un gran interés comercial ya que se usa en la agricultura para fertilizar la tierra. Bueno, estas diatomeas particularmente en mi universidad una vez la usamos para la retención de, en este caso, hidrocarburos. Cuando había un derrame de aceite, un derrame de petróleo, se utilizó la tierra de diatomeas, puesto que tenía una gran capacidad de absorción de estos hidrocarburos. Bueno, tenemos también lo que son las dinoflageladas, que junto con las diatomeas son los organismos más importantes del fitoplancton. Igualmente, son unicelulares y pueden formar colonias, pero se diferencian de las diatomeas en la que los dinoflagelados presentan flagelos, que es el género más importante de Ceratium. Pasamos también a lo que son los protozoos. Ya, un momento, chicos.
Tenemos a los protozoos, que son organismos, en este caso, unicelulares, microscópicos y, en este caso, heterótrofos. Los consideramos los precedentes o los predecesores evolutivos de los animales y los clasificamos en función de su movilidad que da origen a los grupos, conocidos como los ciliados, flagelados y los esporozoos. Los ciliados se desplazan gracias a los cilios y son más representativos de este grupo. A los flagelados también los conocemos como mastigóforos y poseen uno o más flagelos. Y los porozoos no presentan apenas movilidad y son parásitos. Es más, el más reconocido de este género es el plasmidio, que provoca la enfermedad de la malaria. Y también tenemos otro, que es conocido como los rizópodos. ¿Qué son estos rizópodos? Ya, un momento, chicos, por favor, disculpen que estoy con interrupciones, es que están escribiendo en el grupo. Un momentito, por favor. Ya no. Ya. Bueno, como les decía, los rizópodos, que son las amebas y se desplazan mediante los pseudópodos. En este caso, los rizópodos es un antiguo filo de protistas unicelulares que abarca alrededor de 200 especies. Y se trata de un grupo artificial, pero que sigue siendo usado de manera informal o, en este caso, en diferentes investigaciones. Tenemos por otro lado a los mohos mucilaginosos. A ver, ahí está. A los mohos mucilaginosos, perdón, que presentan similitudes con los hongos, puesto que suelen formar agregados multicelulares y se caracterizan por ser, en este caso, saprobios, es decir, que se alimentan de materia orgánica muerta actuando como descomponedores. Algunos mohos dentro de este grupo pueden provocar plagas que afectan a las cosechas, como la papa. Tenemos también al género fungi, que el reino fungi, conocido habitualmente como hongos, se diferencia del resto de los reinos en los que sus células poseen paredes celulares compuestas por quitina, la que los diferencian de cualquier otro tipo de célula. En este reino se incluyen las levaduras y los hongos, algunos de los cuales dan lugar a las setas o callampas. Todos estos hongos son eucariotas y se reproducen por esporas. Algunos de ellos son unicelulares, pues les mencionaba, algunos de ellos son, en este caso, organismos unicelulares, pero la gran mayoría forman una estructura pluricelular y unos filamentos denominados hifas. Las hifas se agregan entre sí para dar lugar a lo que es el micelio, que constituye el cuerpo del hongo. Y algunas especies componen además un cuerpo fructífero que tiene la función reproductora al que se conoce habitualmente como seta o callampa. Todos los hongos son organismos heterótrofos. Generalmente son saprobios en vista de lo que se alimentan de materia orgánica muerta, a la cual descomponen. Por este motivo los conocemos generalmente como organismos descomponedores. Algunos hongos presentan relaciones simbióticas con las algas. Esto da lugar a lo que son las líquenes, a los líquenes, perdón. Los hongos tienen también una enorme importancia, puesto que a muchos de ellos los usamos como alimentos o medicinas, pero muchos otros pueden ser parásitos o venenosos y generan enfermedades. La clasificación habitual de los hongos diferencia de los siguientes grupos. Tenemos, por un lado, en este caso, la citrodimicota,
que son los hongos más primitivos, donde la mayoría son acuáticos y viven asociados a las plantas e insectos. Son muy pequeños, de muy pequeño tamaño, incluso algunos de ellos son unicelulares y pueden infectar plantas y anfibios y además generar enfermedades graves. Los zigomicota son un grupo de hongos conocidos habitualmente como moho del pan y de la fruta, y las especies más representativas son el Rhizopus nigricans, que crece en algunos alimentos en putrefacción. Tenemos también las glomomericotas. En este grupo clasificamos a los hongos que habitualmente pueden presentar una relación simbiótica con plantas terrestres y que no pueden sobrevivir en solitario. Viven en el interior de las raíces y algunas de las plantas también forman lo que son las micorrizas, gracias a las cuales tanto hongos como plantas reciben un beneficio nutritivo. También tenemos a las basidimicotas, que son los clásicos hongos con sombrero, conocidos habitualmente como setas o cayampas. Esta seta no es nada más que el cuerpo fructífero del hongo, es decir, el lugar donde se producen las esporas para la reproducción. Estas setas pueden ser comestibles, pero en muchas de las ocasiones son venenosas. Las especies más importantes son el Balectus, el Dulis, muy cotizadas en la alimentación. También tenemos la Amanita muscaria, que tiene efectos neurotóxicos y alucinógenos. La Amanita poloides, que es muy venenosa y puede llegar a ser mortal para los humanos. O el Agriarus bisporus, conocido comúnmente como champiñón o portabello, de gran importancia en la industria alimenticia. Y también tenemos a lo que es la ascomicota, es decir, que este es un grupo muy amplio y variado de hongos. En ellos se incluyen las levaduras de enorme importancia debido a que producen la fermentación necesaria para crear ciertos alimentos como el pan o la cerveza, como la Saccharomyces cerevisiae. A este grupo también pertenecen hongos con cuerpos fructíferos grandes y de importancia económica, como el Tuber melonosparum, conocido habitualmente como la trufa. Existe un género de hongos que en algunas ocasiones han sido incluidos dentro de las ascomicotas, pero cuya clasificación no está del todo clara. Es el género Penicillium, la cual crece habitualmente en la fruta y el suelo. Lo utilizamos en la producción de algunos tipos de queso, pero su máxima importancia se debe a que es el hongo que produce el antibiótico penicilina, que se conoce como Penicillium crucigeneum. Con respecto al reino Plantae, tenemos que el reino Plantae, conocido habitualmente como plantas, incluye a lo que son los organismos eucariotas fotosintéticos con cloroplastos y cuyas células poseen una pared celular formada por celulosa. Dentro de este reino podemos diferenciar tres grandes grupos: los briofitos, musgos y los pteridofitos o helechos, y los espermatocitos, como gimnosperma y también la angiosperma. Las briofitas, que son los musgos o briofitos, son un grupo de plantas no vasculares, es decir, que no poseen un sistema vascular o circulatorio que transporta agua y nutrientes por toda la planta. Son relativamente pequeños y por lo general de menos de 20 centímetros de altura. Forman almohadillas que seguramente son descendientes evolutivos directos de las algas verdes y habrían sido los primeros en colonizar el medio terrestre. Sin embargo, necesitan, obviamente, necesitan habitar lugares húmedos y con gran cantidad de agua. Dentro de este grupo hay diversidad de especies, pero los más comunes son del género Paganum, que llegan a cubrir el 1% total de la población terrestre. Las pteridofitas, las pteridofitas sí tienen en este caso el sistema vascular, pero se diferencian de otras plantas vasculares en las que no producen semillas. Viven en zonas húmedas y generalmente en regiones tropicales, aunque pueden encontrarse en hábitats templados e incluso áridos. Algunos pueden llegar a ser, en este caso, epífitas, esto es, que crecen sobre otros árboles.
Su tamaño es variable y las hay desde pequeñas hasta de gran porte como los helechos arbóreos. Sus hojas están enrolladas cuando son jóvenes y se van desenrollando al crecer. Al no producir semillas, los helechos se reproducen por esporas, que se encuentran acumuladas en el interior de las hojas en una de las estructuras denominadas soros. Algunos helechos tienen una distribución muy amplia, como el Tiridium aquilinum, y lo podemos encontrar en todos los continentes. También son de gran importancia los helechos arbóreos, como lo es el género, en este caso, Cyathea. Bueno, chicos, lo vamos a dejar hasta aquí porque ya se está acabando la hora. Voy a tomar la lista y nos conectamos dentro de 20 minutos para darle fin. Un momento. Una pregunta, luego de esta clase seguimos con la de inglés. No, eso le iba a decir. Inglés vemos la próxima semana. Ah, ya. Sí. Estaba asustado yo, profe. No, la próxima semana. Eso me olvidé decirles cuando comenzó. Déjenme ponerle Y aquí en pausa. el trabajo.